Amados pastores, consiervos del Señor, siervas de Dios, de toda esta bendita plataforma Cosecha Intercontinental, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y los que nos ven a través de las redes sociales, que nos vienen siguiendo en Argentina, en Costa Rica, en Centroamérica, México y Europa. Les saludamos desde Buenos Aires, Argentina, y de todos los participantes de las diferentes naciones. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para compartir este buen tiempo de la palabra de Dios, estar entre una interrelación ministerial, intercambiar nuestros conceptos, nuestros comentarios, edificarnos mutuamente en un entrenamiento como líderes y pastores para el bienestar del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Voy a invitar al pastor Esaú Espinosa para que nos traiga una palabra de oración para ponernos en el Señor. Amén. Pastor Esaú Espinosa, buenas noches, bienvenido. Gloria a Dios. Pastor Esaú Espinosa, buenas noches. Gloria a Dios. Profeta Esaú, por favor, nos ayuda con una palabra de oración. Aidalí Castillo. Ok, vamos a orar. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. En esta hora vamos a darle gracias a Dios por este momento. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y exaltamos tu nombre a través del ministerio Cosecha en esta noche, declarando que somos, Señor, un equipo de bendición que trasciende las naciones, para llevar la palabra que edifica, que consuela y que da, Señor, edificación a toda persona. Gracias te damos por esta oportunidad y que sea de bendición en esta noche la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, profeta Aidalí. Tenemos en esta bendita oportunidad un hombre de Dios que tiene un ministerio trascendental en el Perú y las naciones de Asia, en Centroamérica y Sudamérica, y viene desarrollando un ministerio de crecimiento en la delegación que el Señor le ha brindado. Gloria a Dios, y para nosotros siempre es un honor compartir esta plataforma y tenerlo como un invitado especial en estas conferencias. Con nosotros el pastor José Luis Espinosa. Gloria a Dios. Bienvenido, pastor. Adelante para compartir el tema de esta noche. Bienvenido. Gracias, mi pastor Heredia, a todos los que ya están conectados. Realmente me siento privilegiado. Gracias por la disposición, pastor Heredia de Argentina, y todos los que están ya conectados, que está viendo que hay de México, creo que también están de Colombia, de Chile, de Perú, y queremos continuar esta parte 2, pero quisiera también hacer un pequeño, digamos, un pequeño repaso para aquellos que no estuvieron en esta primera parte. El título de esta ponencia, de esta reflexión, era o es ¿por qué los impíos nos siguen gobernando? Como principio y base de este tema, Proverbios 29:2 dice: cuando los justos, personas íntegras y honestas, gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, persona que causa daño intencionalmente, el pueblo gime. Proverbio 29:2 de la Reina Valera. Todo lo que necesita una nación es que el Señor abra una puerta para que los justos gobiernen, porque así el dominio de ellos mantendrá tranquilidad, paz
y seguridad en la sociedad. Tendremos un sistema de justicia al servicio de todo el colectivo y no de intereses especiales o particulares. También una educación que podrá garantizar un trato justo y proporcional para todos. Llevaríamos los altos niveles delincuenciales actuales a su mínima expresión, así como los altos índices de desempleo. En fin, fuera otra la historia del poder alcanzar a vivir en un sistema donde los justos sean los que gobiernen. Y veremos al pueblo que se alegra, conforme a la palabra de Dios, que es un principio establecido por Dios. Y es que el rey que hace justicia afirma su país. El que solo exige impuesto lo arruina. Así dice Proverbio 29:4 en Dios habla hoy. Cada persona es responsable de un cambio para bien cuando una nación anda por un rumbo equivocado. Dentro del universo de habitantes, Dios se dirige al justo diciendo: el justo toma en cuenta los derechos del pobre, pero el malvado nada le importa. Eso lo dice el Proverbio 29:7 en la versión de Dios habla hoy. Al justo le duele y toma en cuenta los derechos del pobre, pero el impío cuando domina lo hace gemir. Esa es palabra de Dios. Hacer lo que es correcto como gobernante no solo es de gran bendición para quien lo haga, sino que Dios también decide ampliar su cobertura de poder. Dice el Señor: el rey que gobierna a los pobres con lealtad afirma su trono para siempre. Proverbio 29:14 en Dios habla hoy. Algo misterioso que Dios para quienes dirijan una colectividad con lealtad. Es por eso que los hombres honrados no soportan a los malvados y los malvados no soportan a los honrados. Eso dice Proverbio 29:27 en la versión Dios habla hoy. El futuro, bienestar y prosperidad de una nación nunca se puede encontrar en la lisonja, en la adulación, en el halago exagerado de un grupo hacia un gobernante, sino en Dios, quien hace que los justos dominen para hacer cesar el gemir y sufrimiento del pueblo. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia, dice Proverbio 29:26 en la versión Dios habla hoy. Eso es lo que hablamos hace 2 miércoles atrás, Pastor Heredia. Y entonces ahora queremos continuar porque es un tema bastante profundo, controversial. Yo estoy seguro que algunos, el miércoles antepasado, vi que algunos me escribían ahí como que estaban de acuerdo, otros que no, que la iglesia tiene que sufrir, que tenemos que padecer. Ahora, ¿no? Ahora es sufrimiento. Sí, es muy cierto, pero la Biblia habla de arras, habla de anticipo, de un adelanto. ¿Por qué no pensar, Pastor Heredia, de que podemos hacer esos adelantos de lo que será el reino milenial? Yo sí lo creo, lo estoy muy de acuerdo. Pero si no muestro nada, ¿cuál es mi esperanza? Si Pastor, y creo que todos los que están aquí me pueden dar razón, la Biblia, al menos del Antiguo Testamento, está lleno de puros gobernantes. Por eso que la palabra dice en el Antiguo Testamento, Dios pone reyes y saca reyes. Todos los reyes eran presidentes de la República de Israel. Pero vemos nosotros presidentes hebreos puestos por Dios que se fueron a los Baales, que hicieron todas las cosas que Dios no había establecido. Hicieron pactos, alianzas con las naciones alrededor que no eran del pueblo de Dios. Y Dios era, pero muy drástico. Para Dios en ese tiempo del Antiguo Testamento no había más que su pueblo, Israel. Lo demás eran enemigos.
Yo pregunto en esta noche, ¿por qué Dios vacó al primer presidente de Israel, a Esaú? ¿Por qué Dios lo vacó? Hizo mal cuando Dios le dijo que diera muerte a todo, que nada dejara en vida, animales, bueyes, carneros, gallinas, pollos, patos, cuyes, hombres, niños, embarazadas, ancianos, nada del enemigo, dele muerte a todos, a filo de espada. Ninguno debe quedar en pie. Y el presidente Saúl lo hizo. Pero vio que entre tanta muerte que daba animales, no estuvo mal que miró unos bueyes y dijo, ¿y por qué no dejamos con vida estos bueyes para presentarlo en sacrificio a Dios? Porque nos ha dado la victoria. Hemos vencido a nuestro enemigo. ¿Y por qué no dejamos unas ovejas, unos carneros para, en gratitud de la victoria que Dios nos ha dado sobre nuestros enemigos? Y lo guardó. Pero dice la Biblia que cuando vino el profeta Samuel y va a decirle a Saúl que había sido vacado por su desobediencia, porque había guardado bueyes, carneros, ovejas para sacrificio, y ahí conocemos el texto bíblico cuando le dice Samuel, ¿acaso no es más la obediencia que los sacrificios? ¿Qué nos da a pensar, pastores? Que Dios en ese tiempo, el Padre, ahí no había prójimo, amor al prójimo, no había nada, era dale muerte y mátalos. Parece inclemente ese Dios, ¿no? Es que para Dios en el Antiguo Testamento no había más que su pueblo Israel, no había los filisteos, los amorreos, los heteos, los jebuseos, los amonitas, no existía para él más que su pueblo, lo demás, mátelo, degóyelo, córtale la cabeza. Así era Dios. La historia cambia, y usted lo sabe más que yo, es con Cristo. Con Cristo nace el nuevo mandamiento. Los dos grandes mandamientos que establece el Antiguo Testamento, que es, y lo lleva hasta el Nuevo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo trae, hace un resumen de los 10 mandamientos y lo trae ahora con Jesús y lo une con que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cambió la historia. Cambió la historia. Ahora es Cristo el que va a permitir que tenemos que amar al prójimo como a sí mismo. Ya no hay enemigo. Ahora es Cristo que es el que vino a salvar. Por eso que es la importancia de predicar el Salvador, la importancia de predicar el reino, la importancia de decirle al mundo, de reconocer que Cristo estableció un cambio de 180 grados con respecto al carácter del Padre, ahora a través del Hijo. Porque el Padre era impecable, por eso cuando dice que la ira de Dios sea desatada sobre la tierra, yo creo que el Padre hace rato quisiera haber desatado y haber puesto su mano sobre el mundo. Lo dice Génesis 6:6 cuando dice y se arrepintió Dios haber creado al hombre, porque el pensamiento del hombre era continuamente el mal. ¿No es acaso el mismo hoy? ¿Acaso no es el mismo pensamiento del hombre, el mal, el mal, el mal? ¿Acaso la Biblia no lo dice que el hombre llegará el momento de decir que lo malo lo dice bueno y a lo bueno malo? ¿Acaso no estamos viviendo eso? Dios hace rato que hubiese, mejor dicho, no estaría usted, Pastor Heredia, no estaríamos yo, no estaríamos viendo esta tecnología, no hubiésemos llegado ninguno de los que estamos aquí si no hubiese venido Cristo. Por eso que Cristo, por eso dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Mucho, no existe. Solo Cristo, solo su Hijo, que dio su vida. Yo me imagino que los cielos
el Padre ya hubiese querido que su vida se desate sobre la tierra, la humanidad, en tanta guerra, tanto robo, tanto hurto, tanta desgracia. Y entonces, hablando de tanto tipo de desgracia, llegamos a este tema nuestro con respecto, por eso que le titulé, ¿por qué los impíos nos gobiernan? ¿O hasta cuándo nos seguirán gobernando? Cuando yo te encuentro un principio en la palabra, cuando dice, pues, que es cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Entonces ya hay un principio en la palabra. Entonces yo quisiera continuar esta segunda parte en por qué los impíos nos siguen gobernando. Un buen gobierno requiere un líder que sea capaz de comunicarse al nivel del entendimiento de la gente, de acuerdo con su capacidad. Toda información pertinente a la correcta administración gubernamental. Dicha persona deberá entender cuáles son las normas administrativas que hablan de beneficiar más a la nación. Deberá asimismo poseer el conocimiento y la disposición para ejercer sabiamente el poder, para designar hasta donde constitucionalmente le corresponda y escoger solo a hombres buenos y capaces como funcionarios. Deberá no solo cumplir con los deseos legítimos y justos de sus electores, sino también ser capaz de ayudarles a entender y perfeccionar sus opiniones. Y todo buen funcionario en una administración propiamente elegida deberá trabajar en forma permanente para asegurar los derechos de todos. No importa cuál fuese su agrupación o su partido. Un pueblo debe dedicar sus sentimientos, su inseguridad y su fe para escoger a la mejor persona como presidente, aunque solo tenga papas y sal para alimentarse. Una persona que no aspire a ser más importante que la gente que lo elija, sino que se contente con vivir como la gente vive, vestir como la gente se viste y en todo buen sentido ser parte de ella. Queremos que para gobernar la nación haya hombres que aprecien más y se interesen más en el bienestar del pueblo en vez del oro y la plata, la fama o la popularidad. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos el deber de ser ciudadanos responsables. Yo decía, Pastor Heredia, y lo he dicho en varias conferencias que he tenido desde este mes de enero hasta hoy, que siempre estoy dando conferencias de las fraternidades. Estoy por viajar ahora el 2 del próximo mes, el próximo miércoles, estoy viajando a la República Dominicana. Voy a tener allí una escuela de Iglesia Crecimiento, voy a tener un taller sobre fieles administradores. Y entonces puedo yo ver que el problema de la nación, especialmente nosotros aquí en América, y usted que está en Argentina, Pastor Heredia, y mis hermanos que están allá en México, si uno ve el mapa americano, casi el 80% está rojo, el socialismo. En Sudamérica, lo único que está en azul es Ecuador, Uruguay y Paraguay. Después todos los países están en rojo, incluyendo a Perú. Estamos tratando de salir. Creo que el único país de que se está, disculpe el término, le está parando un poco los machos al socialismo aquí en el Perú. Perdonen lo que voy a decir, pero el cholo peruano, cuando el cholo peruano se pone de pie, no lo doblega. Y creo que eso es loable. Yo soy un cholo peruano que no me doblego ante las dificultades y ni ante la crisis.
estos 58 o 52 años que vengo predicando la palabra, que uno no ha pasado, Pastor Heredia, todas las circunstancias y todos los bemoles de la vida y todo un proceso dentro del ministerio. Por algo la palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué cuando ya Moisés había muerto, su líder, el hombre de experiencia. Ahora entra Josué y le dice, ahora tú cruzarás, tú llevarás a este pueblo a la tierra que yo les he prometido. Y solo le dijo, solo te mando, es un mandato, solo te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque la garantía es que yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Solo esfuérzate. Se lo dijo Dios, y el pueblo también le dijo lo mismo. Te obedeceremos como le obedecimos a Moisés, pero solo esperamos que te esfuerces y seas muy valiente. Es que la obra de Dios, pastor, sea el tiempo que nos haya tocado vivir, hoy nos tocó a nosotros este tiempo de la tecnología, de lo digital, y creo que lo estamos aprovechando. Por eso que me da un gusto estar aquí con ustedes, y a través de este buen programa de La Cosecha podemos estar aquí y al término poder estar dando algunas opiniones que son muy válidas y que son importantes, que los que se han podido conectar estén aquí con nosotros en esta noche. Pero yendo al punto, Pastor Heredia, estamos viviendo esta situación aquí en América del Sur, y qué decir en lo que es también América del Centro, ¿no? Todavía ahí Cuba y otros países allí, México, ¿no? Me llama mucho la atención México, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué legado vamos a dejar a nosotros, nuestros hijos? Un día yo no estaré, y pude haberme encerrado y glorificado a Dios y haber contento, porque a nosotros nos va bien. Pero yo, Pastor Heredia, yo en estos días, yo de enero vengo haciendo, en caso hablo en mi país, hablamos como de Perú. Yo en Perú yo no le hago responsable a Pedro Castillo. Yo no hago responsable a los ministros de Pedro Castillo. Yo no los hago responsable al Congreso de la República del Perú. No le hago responsable al Estado. No lo hago responsable a las Fuerzas Armadas ni policiales. Yo hago responsable a la Iglesia de Cristo, pastor. Perdone que diga eso. ¿Por qué digo que lo hago responsable lo que pasa en el mundo a la Iglesia? Porque la Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz. La sal que conserva y la luz que alumbra. La luz alumbra en la oscuridad, no en la luz. En la luz de la luz, no, yo no alumbro. Yo tengo que alumbrar en las tinieblas, en lo oscuro, en lo oculto. Y tengo que conservar la pureza de lo que Dios ha creado. Y que la mayor manifestación de la obra de Dios, y lo único que Dios creó con su mano, somos nosotros los hombres. Todo lo demás lo creó con su palabra, sea la luz, y la luz fue hecha. Las plantas, las aves, todo. Lo único de toda la creación es usted, pastor, mi hermano, que nos estamos reunidos. Soy yo, que tomó sus manos. Somos obra de sus manos. Es el ser humano, el único. Después nada, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, ni en lo más espiritual fue creado con la mano de Dios, sino nosotros los hombres, que tenemos la dicha y el privilegio de tener la imagen y semejanza de un Dios creador, de un Dios poderoso, un Dios de grandeza, un Dios de gloria, un Dios de bendición, de prosperidad, un Dios que todo lo puede, un Dios que no hay nada difícil ni imposible, un Dios que es eterno, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, no, un Dios sobre todos los dioses que los hombres han creado en todos los años que tiene la humanidad aquí en esta tierra. Es Dios. Entonces, si yo tengo y tenemos el privilegio de venir de un Dios de gloria y de poder, y no cumplimos el propósito
del reino en la tierra. Por eso que hay creyentes que ni siquiera han entendido el reino. Cuando Jesús hablaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. No hemos entendido el reino. Nadie predica el reino, se predica sanidad, milagros, dones, frutos, la venida y una variedad de temas que todos son legítimos y necesarios. Pero el más importante, el reino, y mucho, yo le digo porque viajo mucho y a veces pregunto, ¿qué es el reino? Y no sabe la gente. No saben creyentes qué es el reino. Entonces, si no sabemos qué es el reino, ¿qué papel cumplimos aquí en esta tierra? ¿Qué estamos haciendo aquí? No. Lo único que Dios cuenta aquí en la tierra es con la iglesia. Él no cuenta con los políticos, él no cuenta con el Banco Mundial, él no cuenta con los gobernantes, con los ricos, no, ni con los pobres. No. Lo único que Dios cuenta es con la iglesia que la compró con sacrificios y con derramamiento de sangre. Es lo único que él cuenta para el cambio de la humanidad. Por eso que Dios dice que él no quiere que ninguno se pierda, porque son obras de sus manos. Por eso que Dios va a decir, ya no hay judío, ya no hay varón, hembra, siervo, esclavo, ya no, todos delante de Dios son iguales. Todos. Pero el corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la iglesia cumple un papel muy importante. Y entonces, pastor, uno de los grandes problemas es que nuestros propios líderes en su tiempo se equivocaron. Por ejemplo, una gran equivocación cuando empezó la tecnología y empezó la televisión. ¿Y qué dijo Gigi Ávila? Con todo respeto a mi pastor Gigi Ávila, lo conozco, he sido amigo, he estado con él en varios de sus cruzadas acá en Perú. Pero dijo en un momento Gigi, el cajón del diablo, el televisor. Estaba la tecnología ingresando, no lo que era un televisor todavía en blanco y negro, y todo el mundo tiró su televisor en blanco y negro. Y termina Gigi Ávila predicando después más tarde en el cajón del diablo. Yo como ministro de muchos años sufrí, por ejemplo, la parte de la música. Yo tuve un grupo musical, Los Amigos de Jesús, viajamos por todo Ecuador, Colombia, Venezuela, años 70, años 80, cuando los instrumentos eléctricos eran del diablo. En un altar no podía haber una guitarra eléctrica, un teclado, menos una batería, eso era el diablo. Y yo lo sufrí porque yo era el predicador y yo tenía 4 muchachos peruanos que tocábamos instrumentos. No salimos de aquí de Perú a nuestra gira con esos instrumentos, salimos con nuestra guitarrita de cajón, el tundeque en esos años, que lo que más se conocía de afuera eran los hermanos Alvarado de México, y tal vez por ahí algunos, pero nosotros salimos de aquí con la música de nuestro tiempo, de los años 70, 80, en ese tiempo pues de los Ángeles Negros de Chile, los Galos, de los iracundos de Uruguay, los galos de Argentina, los pasteles verdes de aquí de Perú, y en fin, en ese tiempo salimos nosotros con nuestra música de baladas a Ecuador, Colombia, Venezuela. Pero sufrimos cuando, estando ya en Venezuela, dijimos, bueno, Dios nos ha bendecido, habíamos ya ido al estudio, habíamos hecho nuestra primera producción en esos tiempos, era un long play, entonces hicimos nuestra primera producción y eso nos permitió tener un mejor recurso porque la gente nos compraban los discos, pero como algo novedoso en esos años, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos una bendición, y más que un hermano, Isaac da Silva, un portugués, él en Venezuela nos dijo, ustedes van a llegar muy lejos, yo les quiero regalar instrumentos eléctricos, y ahí fue donde nosotros pues nos quedamos sorprendidos de ver esos Fenders americanos, esos amplificadores, los Twins, esas guitarras de Gibson americanas, y entonces nos equipamos con lo más moderno, pero para nuestro dolor, ¿qué decía la iglesia? Que esos instrumentos eran del diablo.
y yo no podía subir al lugar santísimo. Nos hacían tocar debajo de, no en los altares, y me decían solo cuando usted va a predicar sube al altar, pero cuando están cantando, tocando, tocan abajo, porque el lugar santísimo no pueden subir esos instrumentos del diablo. Si así fuera, hoy todas las iglesias tienen instrumentos del diablo en los púlpitos, toditas, todas, las conocidas y las desconocidas y las por conocer. Entonces, pastor, a veces nos equivocamos en los tiempos. Si no sabemos medir los tiempos, nos vamos a equivocar y vamos a no llevar o actuar o realizar lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Porque Dios conoce los tiempos. Porque él tiene todo en orden. A Él no se le escapa nada. Somos a nosotros los prejuicios, las costumbres, las culturas que priman más que la palabra, ¿no? Entonces, como que la palabra la dejamos ya secundaria, entonces viene más mi criterio, mi apreciación, mi interpretación, mi estatuto, mi reglamento, mi norma. Entonces, cada uno, cada denominación, ¿no? Entonces hace su propia norma, y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que eso es malo, sino estoy diciendo que la diversidad, nos preocupamos más de la diversidad que el fondo, que es el principio de la palabra. Entonces, yo en esta noche me atrevo a tener que romper algunos paradigmas con respecto a hasta cuándo, por qué los impíos nos siguen gobernando. ¿Por qué? Así que entonces, algo misterioso de Dios para quienes dirigen una colectividad con lealtad. Es por eso que los hombres honrados no soportan a los malvados y los malvados no soportan a los honrados. Un pueblo debe decidir sus sentimientos, su seguridad y su fe para escoger a la mejor persona como gobernante, aunque solo tenga momentos difíciles que pasar o vivir. Pero los miembros de la iglesia tienen el deber de ser ciudadanos responsables. El dominio de sí mismo es la base de todo gobierno verdadero y eficaz, ya sea en los cielos o en la tierra. Un gobierno en manos de gente inicua terminará en la miseria, pero en manos de los justos es imperecedero, en tanto que su poder se extiende a los cielos. Si vivimos nuestra fe, honramos a nuestro Dios y su ley, su palabra, honraremos también a todo gobierno y leyes saludables que existen en la tierra. En las diversas naciones, reinos y gobiernos del mundo puedan encontrarse leyes, ordenanzas y estatutos tan buenos como puedan crearse para los mortales. ¿A quiénes deseamos como funcionarios públicos? Como gobernantes, como presidentes, como estadistas, así como para cada cargo de confianza y responsabilidad. Queremos a los mejores que podamos encontrar, hombres y mujeres que protejan los principios de la libertad civil y religiosa, el hombre o la mujer de mayor conocimiento y que posee el mejor corazón y el mejor cerebro como estadista. Y cuando lo hayamos conseguido, oraremos por ellos y depositaremos en ellos nuestra confianza y nuestra influencia para que cumplan con la voluntad de Dios y se conserven a sí mismos y conserven al pueblo en la verdad y en la justicia. Podemos ver el ejemplo de José. Me inspira José cuando hablamos de gobernantes. La Biblia dice en Génesis capítulo 41, el verso 37 en adelante, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zasnapanea, y le dio por mujer a Zanat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en toda la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Y entonces se abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Es posible entonces tener gobernadores, presidentes, autoridades como el corazón de José. Ahora, si nosotros vemos, pastores, esto es un estudio amplio que me gustaría, tal vez en otra ocasión, ver todo un proceso. Mire, hombre joven, a los 30 años, pastor. A los 30 años en su plena juventud. Gobernador, en ese tiempo Egipto vendría a ser hoy un Estados Unidos o un Rusia. Era el país más potente de esos tiempos antiguos. Egipto, lo que hoy sería todo Estados Unidos, o repito, o Rusia, que son los países potentes en nuestros tiempos. Así era Egipto. Y un hijo de Dios, que aún cuando José se encuentra con sus hermanos que lo vendieron, sabemos todo el proceso. Cuando José va a decir en el capítulo 45, verso 7, cuando sus hermanos se dan cuenta de que era José, y dice el verso 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no se te secáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Me impresiona, pastor. Me impresiona. ¿Usted no cree, amados pastores, y termino, que Dios pueda levantar los José hoy día? ¿Acaso no? ¿Acaso no es posible? ¿Acaso no hay José? ¿Acaso no hay hombres procesados como José? ¿Acaso no hay una promesa de Dios como se le dio sobre Abraham, Isaac, Jacob y José? ¿Acaso no hay una promesa sobre nosotros a través de Cristo? ¿Acaso no podemos nosotros esforzarnos a hacer esas arras que habla la palabra, los adelantos, los anticipos de lo que será el milenio donde gobernaremos, si es verdad, el mundo? Pero ¿acaso no podemos empezar en tu región, en tu distrito, en tu barrio, en tu ciudad, en tu estado, en tu país? ¿Acaso no? ¿No podemos soñar como José? ¿No podemos? Yo sí creo que sí podemos. Es cuestión de nuestra mente. Es cuestión de creerle a Dios. Hoy nos toca a nosotros. Hoy somos nosotros los líderes mayores, por no decir viejos, con respeto. Pero hoy, Pastor Heredia, es nuestra responsabilidad. Yo lo felicito, Pastor Heredia, por todo. Un peruano allá en Argentina que Dios lo envió para hacer lo que está haciendo. Yo lo felicito. Y creo que nosotros, los hombres que tenemos años en el ministerio, estamos queriendo trascender. Yo igual, yo no me quedé, yo no estoy solo, amo mi país, ya lo dije antes, soy un cholo que amo mi país, amo mucho, yo sé que usted también. Y los que nos están acompañando, yo creo que cada uno de ustedes aman su nación. Pero yo creo también que Dios puede levantar esos hombres, esos José, esos hombres que tengan, esos hombres soñadores, hombres que le crean a Dios y en el proceso a realizar su sueño, ese proceso que pasó José tan duro, vendido por sus hermanos, vendido 2 veces, primero a los amalecitas y después de los amalecitas lo vendieron a Potifar, todo lo que él pasó ahí en la cárcel, la presión que tuvo de la mujer de Potifar, la egipcia, la mentira que la cual él está en la cárcel. Él no soñó la cárcel, él no soñó en esa cisterna, él no soñó que lo vendieron, él no soñó que iba a terminar esclavo, él soñó que Dios lo iba a hacer grande. Ese era su sueño. Y el sueño de José, por eso que él pudo en todo este proceso, no aceptó nada que vaya contra ese sueño. Ese sueño estaba vivo, aunque estuvo en esa cárcel, aunque estuvo en esa cisterna, aunque tuvo esa tentación continua. Su sueño primaba. Por eso él te lo dice con toda la razón de su sueño. Le dice a sus hermanos, no fueron ustedes, fue Dios para preservar la vida. No solamente la mía, como José, sino que ahora Dios me mandó a mí para preservar la vida de ustedes. Y él mandó a buscar a su hermano Benjamín y mandó a que viniera su padre Jacob, ya anciano. Y Jacob llega y bendice a sus nietos, a Efraín y a Manasés. Oiga, pastor, es una historia fabulosa, maravillosa. ¿Por qué no pensamos vivir nosotros también esta historia, que no es solamente una historia, sino que fue una realidad en la vida de José? Y José va a decir,
cuando le nace sus 2 hijos y lo presenta a su padre y para que él los bendiga. Y dice así, y termino, el Génesis termina ya el último capítulo, en capítulo 50, verso 22, dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, ya voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré y llevará de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Por qué no terminar nuestros años, Pastor Heredia, cumpliendo nuestros sueños? ¿Por qué no? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide? Nada, Pastor. Yo creo que ya es hora que nos organicemos, ya es hora que planifiquemos, ya es hora que nos sentemos, ya es hora que nos pongamos de acuerdo, ya es hora que hagamos alianzas, ya es hora que nos unamos en un solo sentir, como Jesús nos dijo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Porque si hay aquí y acá, ya en mi país ya lo estoy viendo, ya hay 6 partidos cristianos ya. Cuando me buscaron a mí para decirme, pastor, vamos a hacer un partido, yo le dije, ¿por qué no hacen ustedes 6? Convocan a todo el pueblo cristiano evangélico del Perú y que ellos elijan a ustedes 6 el candidato. Y como cada uno de ellos ya se ven con la franja presidencial, cada uno dijo, no, pastor, yo ya tengo una palabra profética. El otro, no, pastor, yo ya... Así, pastor, no hacemos patria. Así no hacemos patria, pastor Heredia. Así no hacemos patria. Aquí había un José. No había otro pensamiento que además que la de José. Aunque sus hermanos quisieron hacer. A veces Dios permite, pastor, las crisis. Porque el mundo vivió una crisis. Pero el único que en la crisis se salió adelante, el mundo que los egipcios estaban asustados de esa crisis, fue José. No había un José segundo, tercero, cuarto, quinto. Un José. Necesitamos un hombre, pastor. Necesitamos un hombre o una mujer que Dios levante para que tengamos esas armas, para que los justos gobiernen y el pueblo sea alegre. Porque hoy los impíos solo han traído tristeza. Lo vemos en mi país, lo vemos en las naciones. Ejemplo Cuba, ejemplo Venezuela, ejemplo Argentina, pastor, siendo un país que yo recuerdo en mi juventud, Argentina, ¿quién no quería ir a Argentina a estudiar medicina? Toda Argentina era la ciudad no tanto Estados Unidos en esos años, el mundo era Argentina. Hoy, ¿cómo está Argentina? Mire la devaluación, usted que vive ahí. Y los países que estamos a nuestro alrededor. Entonces creemos, con la ayuda de Dios, que Dios pueda unirnos, ponernos en ese molde que Dios tiene para que podamos nosotros, con la ayuda de Dios y con el temor a Dios, si así Dios lo permitiera, pues estaremos deseando lo mejor para Argentina, deseando lo mejor para México, deseando lo mejor para nuestros países latinos, hispanos, porque yo creo que es el tiempo de los hispanos, es el tiempo nuestro, pastor, a reevangelizar Europa, a ir a Estados Unidos, Canadá, a ir a los países asiáticos, a ir al África, a la India, de que el Dios verdadero todavía sigue salvando, sigue cambiando, sigue transformando y sigue deseando que el mundo conozca al Dios verdadero, al Dios de poder y al Dios de gloria, porque Él tiene cosas mayores y cada día tiene cosas nuevas. Yo quiero orar por todos los que están aquí conmigo y gracias, Pastor Heredia, una vez más por el tiempo que me ha dado y le agradezco muchísimo. Quiero orar por ustedes. Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios.
No pretendemos cambiar el mundo. El mundo va en caos, Señor, así está escrito. Pero sí podemos, Señor, decirle al mundo que sí hay hombres, mujeres, que podamos hacer esos anticipos, esos adelantos, esas arras que habla tu palabra. Señor, en un distrito, en un barrio, en un estado, en una nación. Si es posible, papá. Si es posible, Señor. Porque tú eres el Dios de poder, el Dios de gloria. Porque somos obra de tus manos. Tú nos has hecho, tú nos has creado. Tú nos has formado en el vientre de nuestra madre. Nos has dado la experiencia de haberte conocido a tiempo. Nos has dado hombres y mujeres, nos has confiado vidas, familias, para poderles orientar, guiar, discipular, consolidar, formar. Esa es nuestra responsabilidad que tú nos has dado. Y no podemos vivir a espaldas de la realidad. No podemos con el dedo tapar el sol. No podemos, Señor, escondernos y poder decir que no se puede, que es difícil, que no es el tiempo. No, Señor. Son las oportunidades que tú nos das. Y la oportunidad que tú nos das es siempre para bien. Y todo obra para bien. Y todo está bien. Y tu palabra dice, Señor, en Isaías 6:6, que toda la tierra está llena de su gloria. Y yo declaro que toda la tierra está llena de su gloria. No está toda la tierra llena de corrupción. Toda la tierra no está llena del COVID. Toda la tierra no está llena de guerra. Toda la tierra no está llena, Señor, de aflicción, de hambre y de dolor y de sufrimiento. No, toda la tierra está llena de tu gloria. Argentina está llena de tu gloria. México está llena de tu gloria. Chile está llena de tu gloria. Colombia está llena de tu gloria. Perú está llena de tu gloria. América está llena de tu gloria. Europa, la Asia, la Oceanía, Señor, el África, Señor, la India, Señor, está llena de tu gloria. Y es tu gloria, Señor, cuando lo determine, estemos listos para asumir responsabilidades superiores en favor, Señor, de tu creación. Porque cuando los justos gobiernan, se alegra el pueblo. Cuando los impíos gobiernan, traen tristeza y dolor. Que esa palabra quede grabada en nuestro corazón, que si es posible, y que los justos tengan la oportunidad de gobernar. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Heredia. Un gozo de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias por esta primera parte de esta reunión. Vamos a introducirnos a la segunda parte para... Igual pido a los pastores presentes, que puedan formular alguna pregunta a nuestro expositor para ampliar la virtud de lo que se ha expuesto y compartir así una interrelación para esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos gobiernan los impíos? Gloria a Dios, ¿no? Y esta historia, ¿no? De José, como otros, nos muestra la Biblia, ¿no? Cómo Dios ha gobernado a las naciones. Nos muestra un panorama que es posible que Dios levante un hombre para gobernar una nación. Y cuando yo escuché este mensaje sobre José, algunos pastores dicen, pero tenemos que contextualizar a José, ¿no? Que fue en Egipto y fue otro tiempo y no es común en estos tiempos. Pero a pasar de los tiempos, Dios no cambia y Dios tiene sus patrones de cómo Él hace las cosas para establecer ciertos hombres dentro de las naciones para ejercer Él un gobierno a través de las diferentes estructuras democráticas, tener un gobierno de parte de Dios en estas estructuras para las naciones. Y valga la cosmovisión que nos muestra el pastor José Luis sobre Josué,
que José es criado en Egipto para gobernar, igual que Moisés es criado en Egipto para gobernar. Ninguno de los dos, como también David, antes de gobernar, fue criado en el desierto y entrenado en el desierto para gobernar. Ninguno de estos tres fue bajo una estructura religiosa de su pueblo mismo, Son patrones que yo veo una cosmovisión de mi punto de vista, que el hombre que Dios levante para una nación nunca saldrá de un movimiento partidario de la iglesia evangélica, nunca. Nunca es así el patrón de Dios. Así que pueden pelearse los pastores y los partidos políticos evangélicos, porque de ahí no va a salir el hombre de Dios. Saldrá de otro contexto según la historia bíblica y según la historia de las naciones en estos tiempos. Israel en 1980, Dios pone un primer ministro, porque Israel venía de una pobreza, y pone un ministro llamado Pérez, y es una reestructura política este hombre que dura hasta hoy. Vemos otro movimiento de parte de Dios en la estructura política del Salvador. Presenta un hombre, ¿no?, fuera del contexto de la iglesia, que está haciendo una revolución dentro de su país a través de principios de un modelo, de un principio de la palabra de Dios, sus discursos, sus mensajes, y siempre en sus cierres y en su presentación dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Dios. Entonces hay un patrón que está moviéndose dentro de esta atmósfera, ¿no?, roja, como presentó el pastor, ciertos movimientos de parte de Dios, que yo veo así, no es mi cosmovisión, que está haciendo en ciertas naciones y ciertos países, y ciertos hombres que Dios está levantando a favor de su pueblo, pero que no están dentro de su pueblo, ¿no? He seguido la historia del presidente del Salvador, cómo él, al empezar su campaña, no va a través de las campañas públicas, sino usa la tecnología del WhatsApp, usa la tecnología del TikTok, usa la tecnología del YouTube para programarse su campaña y así mismo infiltrar su mensaje y su protesta, ¿no?, contra el sistema que está gobernando, y los jóvenes se avalanchan, esa nueva generación, y a través de los jóvenes él alcanza una suma de votos para alcanzar la presidencia en El Salvador. Algo así, hay algo así como ese fenómeno de El Salvador está ocurriendo acá en Argentina, ¿no? Un hombre que tiene una influencia judía como ese presidente de El Salvador, que también tiene una influencia judía, ¿no? Acá hay un señor que tiene una influencia de un contexto judío, y también mientras no era candidato, hacía sus conferencias hacia jóvenes, postuló como diputado y comenzó a hacer su campaña como un hombre diferente al contexto de gobierno de acá de Argentina, y ahora ha lanzado su candidatura. Y es el único que tiene un plan de gobierno. Los otros candidatos no tienen plan de gobierno. Es el único que ha presentado su plan de gobierno. Es el único que ha presentado ciertos ministros de Estado que van a gobernar. Ha presentado su estructura de su gobierno. Y es el único candidato que tiene bastante acogida, sobre todo de los jóvenes, de casi del 80% de Argentina. Entonces, si nosotros tenemos una cosmovisión de cómo está moviéndose Dios, ¿no?, dentro del contexto de esta fórmula que es la política, entonces queremos que vamos a hacer las preguntas pertinentes de esta flamante exposición de cada uno de ustedes participantes en esta noche, para ampliar ciertas respuestas también en esta plataforma de parte del Señor, para encaminarnos dentro del ministerio, ya que, como menciona el pastor, que es así también en este tiempo, nuestros paradigmas, ¿no?, religiosos,
no dejan que mucha gente que tiene un potencial aflore a ciertas esferas dentro de lo que es la política, porque antes nosotros decíamos, no, la política es corrupta, la política es del diablo, la política solamente para gente que no tiene otra vocación que no sea la obra de Dios, y nos fraccionamos, como en el caso del pastor, como otros, sobre los instrumentos musicales, ¿vio? En ese momento el paradigma era que los instrumentos musicales eran del diablo. Hoy, en estos tiempos, nosotros hemos estado con ciertos paradigmas que la política era del diablo, la política no servía para la gente cristiana, y nuestros postulados para ser próximos presidentes son pastores. Son pastores, ese es otro paradigma, ¿verdad? Que no hay una preparación intelectual dentro de nuestro pueblo para ejercer presupuestos y plasmar un buen plan de gobierno para que las cosas no sean repetitivas dentro de los gobiernos que hemos estado siendo nosotros súbditos de ellos, ¿no? Por eso quiero pertinentemente, ¿no?, en toda esta gama de sabiduría que nos ha sido impartida, podamos contextualizarnos en este momento en el desarrollo que estamos desarrollando el ministerio. Así que, por favor, si alguien levanta la mano para pedir su voz, o si no, designamos como bien nos como hacemos en cada reunión. Gracias, Pastor José Luis. A ver, hermana Aidalí Castillo, si tiene alguna pregunta para acá nuestro expositor, para enriquecernos más con lo que podamos compartir. Gracias. Ok, buenas noches, gracias, Apóstol Heredia, gracias. No tengo pregunta, más que nada como que quiero ser partícipe de este tema que se dio. Indudablemente tenemos que saber algo, que José tuvo esa misión para cumplir. Ajá. No es que se quiera a lo mejor saber que el gobernar es del diablo, ¿no? Que un hijo de Dios no puede gobernar porque es malo, ¿no? Es del enemigo, no se lleva con el cristianismo, con el pastorado. No, más bien, a mi punto de vista, es que debe de haber una misión sobre esa persona. Tiene que tener las características de José, porque cuando hablamos de gobernar, una ciudad, un país, un estado, ¿sí? Si el hombre no está preparado, afilado para tomar ese cargo, no está sometido bajo el gobierno de Dios primeramente, no bajo su gobierno, porque el gobierno del hombre es que crecer, es avaricia, es poder tener dominio, es poder tener... ¿Sí me explico? Entonces, si realmente oramos por aquellos hombres que tengan ese espíritu de José, para que puedan ser preparados, tengan esa misión que Dios los escogió para estos tiempos, yo creo que sí hay esos hombres, que tienen que ser diligentes, honestos, hombres que tengan esa rectitud, que sepan escuchar la voz del Espíritu Santo. En ese tiempo José se sometió realmente al poder de Dios. Gloria a Dios. A mí, pastora, amén, le agradezco su comentario. Le agradezco su comentario, pero quiero que sean muy puntuales, por favor, en sus preguntas, en sus comentarios, y no agregar al mensaje otro mensaje, sino ampliar la riqueza de nuestro expositor, ya que tiene una cosmovisión de lo que estamos tratando, y eso es muy pertinente para que podamos enriquecernos. Amén. Pastor Esaú Espinosa, por favor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Muy agradecido al pastor José Luis. Excelente reflexión que nos ha dado, ¿no? Y solamente yo me quedo con lo que casi al final dijo, ¿no? O sea, a la pregunta que hace, prácticamente nos ha dado una respuesta, ¿no? Lo que a ojos de él y de muchos que estamos, es cierto, ¿no? O sea, el tema es organizarnos, planificar, y sobre todo lo más complicado, ponernos de acuerdo, ¿no? Y finalmente unirnos. Y ciertamente al final lo puntualizó y dijo, ¿no?
no podremos cambiar el rumbo que dice la Biblia, ¿no? Que va, lo que está en el Apocalipsis. Pero tampoco podemos vivir a las espaldas, de espaldas a la realidad, ¿no? Y gracias, es una muy buena reflexión y creo que el modelo que nos ha transmitido no deja dudas, ¿no? Más bien es, digamos, un jalón de orejas al liderazgo, ¿no? En todos los países, a asumir esa responsabilidad. Esperemos de que estemos a la altura de ese llamado. Muchas gracias. Gracias, Pastor Esaú, muy agradecido por su participación. Quiero invitar al Pastor Juan Milachú del Perú. Pastor Juan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor y apóstol. Buenas noches, mis hermanos en Cristo. Muy poco he estado presente. Recién entro, está en un Zoom también. Pero sí algo puedo acotar es que muchas congregaciones, en vez de unirnos así con esa fe cristiana, con el amor de Cristo en nuestro corazón, hacemos nuestros estatutos y no participamos. A veces pensamos que la denominación nos aparta en vez de unirnos. Entonces Jesús no vino por una denominación, sino vino por la palabra de Dios, por la voluntad perfecta de Jesús. Y eso es lo que debemos entender nosotros los líderes, llamados a evangelizar, a predicar y a ganar almas para Cristo. Gracias, pastor. Gracias, Pastor, muy agradecido por su aporte. Voy a invitar al Pastor León de Judá, al Pastor Antonio Gutiérrez de México. Pastor, buenas noches, bienvenido. Pastor Antonio Gutiérrez, ¿se encuentra? Gloria a Dios, ahí está. Bendiciones, muy excelente exposición del hermano y creemos que podemos seguir aprendiendo y poder lograr esa unidad como hemos estado diciendo, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Y bueno, excelente noche desde México. Bendiciones. Gracias, Pastor Antonio. Voy a invitar al Pastor Adrián Espinosa de Perú. Amén, amén. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Pastor José Luis, por la palabra, por el desafío, los retos que nos ha puesto en esta noche, ¿no? Hace recordar al profeta Habacuc las mismas palabras, ¿no? Que en esta noche hemos estado escuchando, ¿no? ¿Por qué nos gobiernan los impíos? El profeta Habacuc también decía, ¿por qué nos gobiernan los impíos, no? Y entonces, esa pregunta nos tiene que pasar, pues, ¿no? Por la conciencia para poder asumir, ¿no? Los retos históricos que estamos pasando, ¿no? Que la historia pasa y la iglesia no pasa por la historia, ¿no? La iglesia, en vez de estar en una escatología de esperanza, la iglesia está en una escapatología, ¿no? La iglesia se para escapando de todas las responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido creo que la reflexión esta noche no es culpa del Estado, ¿no? Como bien puntualizó el pastor José Luis, ¿no? Categóricamente dijo, no es la iglesia, no es el Estado, no es el presidente, no son los ministros, no son los congresistas, es simplemente el rol de la iglesia. La iglesia no está asumiendo su rol. La iglesia está entretenida. La iglesia está haciendo otra cosa. Porque si la iglesia hiciera el mandato de la Gran Comisión, hace rato que ya Perú se ha trastornado, ¿no? Como la iglesia en el primer siglo decían, ¿de dónde han salido estos que trastornan el mundo? Hoy, por el contrario, el mundo trastorna a la iglesia.
En el siglo I, la iglesia trastornaba al mundo. Hoy es al revés, el mundo trastorna a la iglesia, ¿no? No te metas con mis hijos, salvemos la familia, y todo ese eslogan baratos, de verdad que da pena y lástima que la iglesia haya caído en esa situación y de verdad necesitamos ser una iglesia testataria, una iglesia de testimonio que esté dispuesto a dar su vida, ¿no? Como fue en el primer siglo, ¿no? Eran testigos, testigos del poder de Dios y testigos de la primera resurrección, ¿no? Que habían visto a Jesús, habían tocado a Jesús y eso anunciaba, ¿no? Yo creo que si ese mensaje hoy la iglesia publica en las calles, en las plazas y sale por las casas, por los buses, por todo ese mensaje transformó en el primer siglo las culturas, ¿no? Transformó imperios. Lamentablemente hoy no tenemos mensaje, pues, hoy tenemos masaje, ¿no? Y ese es el problema, pues, ¿no? Hemos reemplazado a la neumatología, al Espíritu Santo, por la psicología, ¿no? Y en ese sentido es que la iglesia tiene que asumir su rol, ¿no? Y cuando la iglesia sabe que tiene poder, que tiene autoridad, entonces la iglesia va a asumir ese rol protagónico que tenemos que hacer, que cuando uno ve la Biblia, cuando la iglesia, el pueblo de Dios asume su responsabilidad, la iglesia se levanta, hay avivamiento, hay transformación cultural en la política, en la economía, en la sociedad, y saca toda la suciedad, ¿no? Pero cuando la iglesia pues está dormida, está conformada y está en la pachanga, está en el entretenimiento, pues no pasa nada, ¿no? Gloria Yo a creo que Dios. el mensaje de hoy, ya el mensaje es segunda vez que el pastor José Luis, con ese espíritu, con esa valentía categórica, convincente, sin rodeo, ¿no? Va a la yugular y yo creo que tenemos esperanza de ver nuestro país en las manos de Dios y gobernada, ¿no? Por hombres y mujeres de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Voy a invitar a la hermana Josefina Irios. Hermana Josefina, buenas noches, bienvenida. Hermana Josefina. Gloria a Dios. Voy a invitar al pastor Ricardo Malone. Buenas noches, siervo amado. Gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Recién acabo de entrar a este programa. Muy interesante lo que he escuchado, porque en verdad la iglesia no tiene comunión con el Espíritu Santo. Recordemos que cuando el rey David, el rey Saúl y los profetas, antes de emprender algo, consultaban al Señor. ¿Por qué? Porque vivían en santidad. Aún el rey Saúl, antes de pecar, él consultaba con el Señor lo que iba a hacer, Samuel y todos los profetas, ¿no? Porque había una comunión directa con el Espíritu Santo, con el Rúa. Mas hoy la iglesia, el liderazgo de la iglesia, no tiene comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y es por eso que estos errores se han venido cometiendo a lo largo de muchas décadas, porque los gobernantes de las organizaciones, yo tengo 2 años recién aquí en el Perú que he llegado, y veo con tristeza que la iglesia está en apostasía. Y una iglesia que no tiene comunión con Dios no va a tener dirección. Es por eso que los impíos han gobernado y pueden seguir gobernando si la iglesia no despierta. Si la iglesia sigue adormecida, sigue en sus planes de amasar dinero, de hacer riqueza y trasquilar las ovejas, aquí no va a pasar nada. Gracias a Dios que por ahí se está vislumbrando un partido político con dirección de Dios, porque he tenido revelación de parte de Dios y sé que Dios puede hacer grandes cosas con hombres probos, decentes y honrados, que son muy pocos hoy en la iglesia de Jesucristo aquí en el Perú. Eso puedo aportar hasta el día de hoy. Y bueno, esperemos, si es que nos humillamos, como dice Segunda de Crónicas 7:14, la historia del Perú puede cambiar. Y si no, vamos a seguir siendo gobernados por los impíos. ¿Gracias a qué? A la inoperancia de la dirigencia de la iglesia peruana. Eso es todo lo que puedo aportar por Gracias, ahora. pastor. Muy agradecido por su participación. Quiero invitar a la hermana pastora Eva María Sales. Buenas noches.
noches, pastor. Dios me lo Adelante, bendiga a cada Dios le uno de bendiga. ustedes. Dios me lo bendiga. Y de veras que estoy muy contenta, pastor, de poder escuchar a nuestro pastor José Luis y a todos ustedes aquí, ¿no? Usted que está dirigiendo, pastor. De verdad, es muy importante estas enseñanzas, nos ayuda a poder entender y comprender, ¿no? Cada día, que cuán importante es, como explicó el pastor, ¿no? La historia de José, cuán importante es y creer de que nosotros también como cristianos, ¿no? Somos llamados a poder estar, ¿no? Y tenemos incluso ya en el Congreso también a pastoras, ¿no? Líderes, entendemos también que están ahí en el Congreso, acá en nuestro Perú, por ejemplo, la pastora Guayo, ¿no? Y así, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? ¿Quién podrá gobernar más con esa sabiduría que Dios da, ¿no? Porque el cristiano busca de la dirección de Dios y lo importante es, ¿no? Que cuando uno busca sobre todo la dirección de Dios y busca la llenura del Espíritu Santo, entonces va a poder ser una persona que va a poder gobernar como dice la palabra de Dios. Porque sin la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo va a venir la tentación, viene la circunstancia, las pruebas, es ahí donde se corrompen cuando llegan arriba, ¿no? Pero el siervo de Dios, el cristiano que está ahí, ¿no? Postulando o incluso está su mirada ahí al servicio del Señor como José, ¿no? Vino la tentación, pero su propósito, su objetivo, su mirada estaba en el Señor, ¿no? No quería fallarlo ni decepcionarlo, ¿no? Porque todo lo que él hacía era para agradar a Dios, ¿no? Entonces ahí donde él se agarra, ¿no? Y vemos, pues, pastor, que cuán importante es esa enseñanza. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastora. Voy a invitar al pastor Alex Carpio. Hola. Amén. Queridos hermanos pastores, buenas noches. Agradecido por la enseñanza. Felicitaciones al pastor José Luis que nos ha ministrado con la enseñanza de la palabra del día de hoy. Solamente hacer un aporte. Yo creo que tiene que ver mucho la voluntad y el tiempo de Dios. Hablando de la nación de Perú, yo creo que si hubiese sido la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, ya hubiésemos tenido un presidente cristiano. Hemos visto a través de estos años que han habido personas cristianas que se han presentado, pero no ha sido el tiempo, creo, de Dios ni la voluntad de Dios. Y rescatando acerca de algunos hombres de la historia bíblica, como el caso de Moisés, ¿no? Tuvo que ver mucho la voluntad de Dios, pero dice que el pueblo clamó delante de Dios y Dios se acordó de su pueblo y envió un libertador para que tome el control. El caso de Gloria al Señor de José también, ¿no? El pueblo clamó, la casa de Jacob clamó y Dios dice que preservó y preparó a José para poder tomar un liderazgo. Yo creo que indudablemente la Biblia respalda para que un cristiano pueda ejercer la autoridad sobre una nación. Pero yo creo, ¿no?, que es importante aceptar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Y creo que Dios se va a manifestar cuando está en el tiempo de aflicción. Hoy la nación de Perú estamos siendo muy afligidos, pero tiene que también presentarse el clamor del pueblo cristiano. Dice que cuando el pueblo clamó, Dios se acordó de su Hijo y envió el tiempo y la voluntad de Dios para ejercer autoridad sobre la nación. Que Dios los bendiga, pastores. Bendiciones. Gloria a Dios, gracias. Pastor Iván Escobar. Buenas noches. Gloria a Dios. Dios bendiga, pastor, bendiciones. Dios bendiga. Solamente para contar un punto importante, y creo que se está tocando el tema, y creo que ha sido muy valioso la exposición del pastor José Luis, y creo que queremos sumar a eso, ¿no? Uno de los puntos que se ve también es que cuando se hace un grupo de hermanos que quieren postular, el Espíritu nos está guiando. Entonces, sucede que la cabeza a veces puede ser un pastor, puede ser un hermano o un líder de la iglesia, pero siempre se hace alianza
con las personas que no son cristianas, ¿no? Siempre, o sea, no es un grupo político exclusivamente cristianos, ¿no? Y siempre se busca de repente a personas que son del medio, que son conocidas, ¿no? En el mundo pagano. Y justamente ahí viene la decadencia, porque ciertamente la mayoría que postularon aquí en el Perú, ¿no? No nació de un grupo político cristiano, sino que ellos se añadieron a grupos políticos que no son cristianos, ¿no? Con líderes de repente con una ideología de repente distinta de la nuestra. Entonces, si nosotros tuviéramos un grupo exclusivamente cristianos, estaríamos unidos, creo que hace rato hubiéramos tenido ya una gran cantidad de congresistas y una gran cantidad también de personas metidas en el gobierno. Pero sin embargo, como dijo el pastor José Luis, ciertamente hay 6 grupos que están mandando, que han formado su candidatura, ¿no? Inclusive todavía hay pastores que oran por esos candidatos, y algunos son profetizados, le ponen mano, que el Señor le dice que lo ha llamado para ese servicio y todo. Entonces, no se ve a alguien que realmente ha asumido el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que cuando el pueblo se une, ¿no? Y buscando a Dios, sobre todo con la dirección del Espíritu Santo y todo, yo creo que podemos hacer grandes cosas, ¿no? Aquí en esta tierra. Y eso más quería sumar, pastor. Yo creo que varios de los consiervos han añadido muchos puntos importantes, ¿no? Y creo que es un tema bastante importante para la iglesia, que a veces no se toca, ¿no? Por miedo a reglas, estatutos, no sé. Creo que es importante también poder ver en nuestros jóvenes, porque hay muchos jóvenes que tienen ese llamado, ¿no? Y cuando no se le da la oportunidad o no se le da de repente el respaldo que deberíamos tener, que ellos deberían tener, entonces no pueden de repente llegar a lo que ellos quieren de repente ser. Ese es todo, pastor. Un gusto conocerlo. Que Dios me lo bendiga grandemente. Gracias, pastor Iván. Gracias, pastor José Luis Espinosa. Gloria a Dios. Pastor José Luis Espinosa, ¿se encuentra? ¿Aló? A ver, sí, siervo, estoy aquí. Pastor, quiero hacerle una o dos preguntas puntualmente dentro de lo que usted expuso y la cosmovisión que se está viviendo en nuestras naciones, específicamente donde es Perú, que vamos a enfrentar próximamente unas elecciones, donde hay un pueblo evangélico, ¿no? Y hay un pueblo también que no es evangélico, que quiere un cambio dentro de las perspectivas del gobierno y un futuro más diferente a lo que hemos estado experimentando en la población del Perú. Pero como usted mencionó, que la iglesia tiene un gran rol y una gran responsabilidad en medio de toda esta situación. Usted que es pastor y que pastorea pastores, yo quiero que tal vez nos amplíe un poco más sobre estos paradigmas que tenemos nosotros como pastores, para no abrirnos o no saber cómo comunicar, ¿no? Esta falta de unidad dentro del pueblo cristiano, dentro de nosotros como líderes, para llegar a tal objetivo, ¿no? O sea, ¿qué debemos trabajar en nosotros los pastores interiormente, en nuestra mentalidad, para llegar a ese objetivo que queremos lograr de alguna u otra manera en este tiempo, ¿no? Que hay una oportunidad. Luego que nos oriente, pastor, a nosotros como líderes, ya que vamos a comunicar entre fraternidades que nos congregamos, entre consiervos que nos dialogamos, que nos juntamos. Yo creo que esta plataforma, a través de su exposición, pudiéramos desarrollar ciertos pensamientos. Amén. Amén. Yo creo, pastor Heredia, que lo primerito que tendríamos que ver, yo daría mi opinión muy personal, y lo digo desde un principio,
no deben ser pastores. El pastor no puede renunciar a un llamado para meterse en la política. Yo no lo creo. Moisés no lo hizo. Moisés fue formado como un egipcio. Él era hijo adoptivo del faraón. Él iba a ser un presidente, pero él no renunció a su llamado para quedarse como presidente de Egipto. Él tenía un llamado fuerte, aunque se disculpó, que no sabía hablar, que no podía, porque a mí, pero Dios le dijo, yo te llamo a ser libertador de mi pueblo. Eso es lo que es un pastor, ¿no? No renunció a su llamado para ser el primero o el segundo de Egipto. Eso yo lo tengo muy claro. Yo no estoy de ninguna manera de acuerdo que un pastor renuncie a su llamado ministerial para entrar en política. Yo sí creo, Pastor Heredia, que nuestras iglesias están llenas de muchachos, llenos de empresarios, llenos de profesionales, llenos de estudiantes universitarios. Hoy nuestras iglesias, hoy yo estaba conversando con mi junta ejecutiva, usted sabe, yo soy presidente de la región de Lima Norte, y tengo este sábado mi asamblea, y estábamos haciendo un análisis con un empresario que nos invitó a almorzar, y él decía que es hora que las iglesias le den espacio a los empresarios cristianos, a los profesionales cristianos, a los comerciantes cristianos. Hay todos los tipos de ministerios. Hay ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de ancianos, ministerio de intercesión, ministerio de varones, ministerio, pero no hay ministerio de empresarios y comerciantes, no existe. Y hoy nuestras iglesias están llenas de ellos. Está lleno, pastores. Entonces, si hoy que tenemos la oportunidad de tener en nuestros templos, muchachos, yo pienso, pastor, en 5 características de nuestros jóvenes, preparándolos para gobernar. Primero, que hayan nacido en el Evangelio. Segundo, que hayan crecido en la escuela dominical. Tercero, que hayan tenido un liderazgo en su juventud. Cuarto, profesionales o estudiantes universitarios preparados, comerciantes o empresarios. Quinto, que amen a Dios y amen a su prójimo y tengan buen testimonio con lo de su casa, como los que hay allá afuera. Si estos requisitos encontramos, yo estoy, pastor, en eso, en esa búsqueda. Pastor, perdóneme, pero ya tenemos el tema para la próxima ponencia de usted. Perfil de un gobernante cristiano. Amén. Listo, pastor, el perfil de un gobernante cristiano. Amén, gloria a Dios. Usted bendice la fecha, pastor. Ya buenísimo, buenísimo. Ya, gracias, pastor. Excelente. Gracias, lo dejamos gracias. Ahí para prepararlo, pastor, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar y creo que es el tiempo, pastor. Aquí estamos nosotros y creo que Dios nos está uniendo con todos. Gracias a todos mis pastores por sus opiniones. Gracias, pastora Eva, pastor Alex, pastor Adrián, pastora Yolanda, Juan, pastor León de Judá, a todos ustedes. Es necesario escucharlos también porque, y a usted, pastor Heredia, por su buen corazón de darnos este espacio. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga, pastor. Vemos la fecha y con gusto cuente conmigo y de repente también con Josué, que es un empresario, con Cecia, que está en Chile, mi familia, que estamos haciendo la obra también en el área empresarial y queremos ver los cambios que Dios quiere para ellos. Gloria a Dios. Sí, de verdad que sí. Yo estoy trabajando acá con empresarios acá tengo una escuela digital. Tengo una escuela digital. A fines del año pasado, ¿no? Yo tuve que cambiar ciertos paradigmas en mi mente porque la costumbre de predicar en las iglesias, la costumbre de viajar. Entonces, yo quería volver y agendar mis viajes y agendar mi agenda, ¿no? Para andar siempre en la visitación de las iglesias, que sí lo hago, pero quería dejar todo lo que estaba trabajando en fines del año pasado e inicios de este año que iba a realizar y estaba en ese paradigma mental y me pongo a orar, ¿no? Entonces le digo, Señor, ¿sabes qué?
quiero volver, ¿no? Porque me quiero en esa vida del ministerio. Y el Señor me dice, no, quédate ahí. ¿Cómo que quédate ahí? Le digo, ¿cómo que quédate ahí? Sí, me dice, porque, no, o sea, el Señor me habló serio, porque no tengo mucha gente que esté dispuesta a trabajar en esta parte. Y entonces cuando me lanzo a en fe, ¿no? A trabajar, o sea, se me abre la oportunidad para tener un canal en YouTube, tengo 5 producciones que voy realizando, tengo una escuela digital, y el abanico de parte de Dios comenzó verdaderamente a sorprenderme a mí, a sorprenderme a mí, ¿no? A sorprenderme a mí, ¿no? Tenemos acá una empresaria que está con nosotros de Colombia, que tiene sus diversos negocios, es una hermana cristiana que se dedica al ministerio de oración en Los Ángeles, en California, Rosa Rodríguez, que desempeña su ministerio también de oración a las 4 de la mañana, allá una mujer de mucho talento y que está desarrollando también empresas también. Está realizando negocios empresariales también en diferentes áreas, ¿no? Dentro de los dones que Dios le ha dado, ¿no? Y por eso damos la gloria a Dios, porque, como usted dice, hay virtud dentro del pueblo de Dios. Entonces, esos paradigmas también tenemos que ir trabajando en nosotros mismos. Le agradezco, pastor, por esta noche. Le agradezco a todos ustedes, pastores, amigos, consiervos, siervas de Dios, por este diálogo, por esta oportunidad. Nos estamos visualizando el próximo viernes y con la ayuda del Señor vamos a tener nuevamente al pastor Luis Espinosa para que siga compartiendo estos temas que es muy pertinente en este momento para nuestra nación del Perú y para la nación del mundo. Gracias, pastor. Un abrazo. Que Dios me lo siga bendiciendo. Amén. 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 Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. A todos. Adrián, gracias. Alex. Gracias, pastores. Arriba Perú, Gracias. arriba Perú. Amén, amén. Gracias. Gloria Bendiciones. Un abrazo para todos. Bendiciones. Hay que apuntar el tema, el perfil de un gobernador cristiano, está buenísimo. El perfil de un gobernador, el perfil de un gobernador del país. Y un presidente cristiano puede ser también. Amén. Claro Sí. que sí. Un presidente cristiano, ¿no? El perfil de un presidente cristiano, ¿por qué no? Dante Hebel, Dante Hebel. Gloria a Dios, bendiciones, amados. Dios les bendiga hasta el viernes y continuamos con las siguientes reuniones miércoles y viernes. Que inviten, que inviten. Inviten otros pastores que está re buenísimo este tema. Jóvenes. Gracias. Y jóvenes. Invitemos a jóvenes pastores para estas reuniones que es muy pertinente para prepararlos. Gracias, gracias.